Hola, ¿qué tal internautas del www.radiovictoriagt.com? Bienvenidas y bienvenidos a este su canal, a esta su nave de campesinas y campesinos organizados en lo que se llama Guatemala País. Somos del espacio de Codeca Guatemala y estamos en el canal de Radio Victoria. Agradecemos a Radio Dignidad, agradecemos a Minca Comunicaciones Argentina, al Carajo.dg de Colombia, obviamente a Rondas Campesinas del Perú, a Villa La Soberana y otros canales donde estamos saliendo en vivo. Estamos ya en la pantalla con nuestro reconocido y queridísimo cómplice, amigo Ramón Grossfogel, para poder abordar, conversar lo que ya les habíamos indicado anteriormente. La interculturalidad a debate y también la interseccionalidad colonial o imperial, como en algún momento Ramón lo planteó, y claro, en ese momento fue una herejía, pero lamentablemente aquella herejía, al parecer, en estos tiempos se vuelve una verdad incuestionable. Ramón, por favor, saluda a la audiencia, estamos al aire. Sí, aquí muchos saludos a la audiencia que nos acompaña siempre en estos programas, sobre todo las comunidades de los pueblos que están escuchándonos en este momento. Muchas gracias, Olantay, por esta oportunidad nuevamente para estar con ustedes. Ramón, vayamos entonces a la materia. Interculturalidad, una categoría, un concepto que surgió allá en la década, tal vez, no sé si como teoría, pero por lo menos como praxis, allá cuando 1920, por allí, en 1930, 40, las primeras instituciones en los Estados Unidos, intentando hacer un proceso de educación, etcétera, con las, me imagino yo, con los pueblos originarios de tiempo. Y con el tiempo, a la década de los 60, 70, vino ya como una teoría bien trabajada y a muchos de nosotros nos ilusiona también, tenemos que reconocerlo. Cuando yo hacía estudios en Bolivia, estábamos entusiasmados con la interculturalidad, entonces venía desde Europa Forner Betancourt y todos estos filósofos planteándonos la interculturalidad como un deber ser, pero en el tiempo, al parecer, le han castrado la esencia, digamos, la potencia transformadora de este concepto, de esta categoría, y no sé cuál es tu lectura al respecto. Bueno, mira, Olantay, hay dos categorías que hay que distinguir. La que nos viene del norte es la multiculturalidad. La multiculturalidad es una teoría que nos llega del norte. La multiculturalidad es una forma que tienen los países imperialistas de gestionar las diferencias etnorraciales al interior de sus territorios y intenta promoverla también a los territorios que domina colonial o neocolonialmente. ¿Qué es la multiculturalidad? Es una respuesta liberal de la supremacía blanca. Históricamente la supremacía blanca siempre se articuló sobre la idea de el asimilacionismo, hacer del otro lo mismo, es decir, asimilar a los pueblos a la cultura y al pensamiento y a la espiritualidad occidental y que los pueblos abandonen sus creencias, sus tradiciones, sus espiritualidades para asimilarse al mundo occidental. Eso era lo que se entendía por modernizarse, hacerse moderno. Hacerse moderno era negarse a uno mismo para asimilarse al mundo occidentalocéntrico con su cultura, su pensamiento, su espiritualidad de la cristiandad y abandonar entonces los pueblos sus tradiciones, sus espiritualidades, sus conocimientos, sus identidades, sus formas de vestirse, sus formas de actuar, todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese sistema de gestión de la dominación etnorracial entró en crisis y entró en crisis sobre todo en los años 60, cuando se pasó la ley de derechos, la reforma o la enmienda constitucional en los Estados Unidos en el año 64, dándole derechos formales a todos los pueblos inferiorizados racialmente en 1964. Y eso se logró como parte de una lucha de derechos civiles, movimiento de derechos civiles liderado por Martin Luther King como la figura emblemática y más conocida de ese movimiento, pero no eran solamente los negros estadounidenses, sino también eran latinos, eran también pueblos originarios del territorio que hoy llamamos Estados Unidos, era también pueblos asiáticos, diversos pueblos
que coexisten dentro de ese Estado que hemos llamado Estado imperialista, por supuesto, que hemos llamado los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿qué pasa? Eso entra en crisis porque obviamente la lucha de los pueblos hizo que al menos formalmente se reconociera la igualdad ciudadana. Lo mismo en Inglaterra, se pasó la ley de relaciones raciales, intentando también darle respuesta a los desafíos de las luchas antirracistas dentro del imperio británico, perdón. Entonces, esa ley se pasó en el 65, unos meses después de la ley de la enmienda a los derechos civiles en el 64 en Estados Unidos. Cuando se hace esos cambios, lo que intenta el poder blanco es de reciclar su dominación de supremacía blanca, su dominación racial, dándole una nueva retórica y dándole un nuevo rostro. Ante la derrota que significó el que ellos hayan tenido que reconocer la enmienda a los derechos civiles, la ley de relaciones raciales, que hayan tenido que hacer eso como una respuesta a los desafíos de las luchas antirracistas y anticoloniales dentro de esos imperios, pues los imperios no fue que abandonaran el racismo y que ahora o el colonialismo, sino que se crearon nuevas formas de colonialismo, nuevas formas de racismo. Y eso se acuñó como lo que se conoce el racismo culturalista. El racismo en los años antes del 64 y 65 en los Estados Unidos e Inglaterra estaba enfocado en un racismo de corte biologicista, donde se planteaba abiertamente que los pueblos no blancos eran considerados, o no occidentales, eran considerados en términos biológicos, racialmente inferiores, que no tenían el DNA humano, tenían coeficientes de inteligencia inferiores a los blancos, eran argumentos de tipo biológico. El discurso era biologicista. Cuando eso se hizo ilegal como discurso para discriminar contra las poblaciones inferiorizadas racialmente, con la enmienda a los derechos civiles en el año 64 y con la ley de relaciones raciales en Inglaterra, entonces no fue que el racismo desapareciera, fue que lo rearticularon. Entonces empezaron a hablar de un problema de tipo culturalista. En vez de biologicista, un problema culturalista. Los pueblos que viven niveles de pobreza y niveles de desempleo, etcétera, más altos que otros pueblos, dentro de los territorios imperialistas, pues en un momento dado se atribuía eso de manera descarada a un problema biológico de que no son completamente humanos, que son seres inferiores, seres más cerca del mundo animal que del mundo humano, etcétera, etcétera. Luego, Estamos conversando con Ramón Grossfogel sobre la interculturalidad a debate y el tema de la interseccionalidad imperial o colonial. Tiene dificultades de señal allá en el territorio donde está él, al parecer está en España. Y pues, amigas y amigos, vamos a tener paciencia, volverá Ramón, regularmente vuelve, y nos está narrando entonces, nos indicó que por un lado está el multiculturalismo que viene de la vertiente del norte, ahí está Ramón nuevamente, y entonces sigamos Ramón, adelante. bien, perdonen que parece que se cayó la conexión. Fíjense que cuando se hace ilegal este tipo de discriminación, con estas nuevas leyes que son un resultado de la lucha de los pueblos dentro de esos territorios imperialistas, pues ellos entonces modifican su discurso. Y entonces, en vez de discriminar usando un discurso biologicista que ahora es ilegal ante la ley, ahora discriminan diciendo, bueno, pues no le hemos dado empleo a esta persona que viene de una comunidad
de un pueblo originario que viene de las comunidades negras o latinas, no porque sean inferiores racialmente, sino porque culturalmente, no están adecuados para ser parte de poder obtener ese trabajo. No tienen los méritos educativos, los méritos culturales, y entonces se blanqueaba de alguna manera o se ocultaba la discriminación diciendo que era un problema de que no estaban cualificados, de que no tenían el nivel cultural como para hacer ese trabajo, etcétera. Entonces se pasó de un discurso biologicista a un discurso culturalista. Esto comenzó con una comisión que se organizó en el Congreso americano en el año 65, que se llamó la Comisión Moynihan. Moynihan era el apellido de un profesor de Harvard, que era el senador del estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, y él, siendo profesor de sociólogo de Harvard, pues él estuvo a cargo de producir este informe, que se conoce como el informe Moynihan, que fue unos meses después de la enmienda de derechos civiles, donde va a decir que el problema con los altos niveles de desempleo y de pobreza de las poblaciones negras es un problema fundamentalmente basado en que ellos tienen unos hábitos culturales que vienen del oeste de África, donde las mujeres producen hijos en hogares sin padres y producen hijos como conejos. Entonces, es una visión totalmente racista, porque va a decir que como los negros no forman familia, sino que, y esto es una cosa, un rastro culturalista de África, cosa totalmente falsa, pero este tipo de argumentos se usó para decir que por eso es que los negros tienen coeficientes niveles de pobreza y niveles de desempleo más altos que los blancos americanos. ¿Por qué? Porque tienen unos hábitos culturales que hacen que no tengan, por ejemplo, dos ingresos en el hogar. Claro, no hablan en ningún momento de la discriminación estructural, racial que tiene ese país sobre esas poblaciones. No hablan en ningún momento de la historia de la esclavitud, donde en la historia de la esclavitud es muy difícil formar familia, porque un hijo puede ser vendido a un sitio, la mamá vendida a otro sitio. O sea, no hay estabilidad para formar familia en la situación de esclavitud. Y luego en la situación de apartheid que vivieron los afroamericanos en los Estados Unidos, después que se abolió la esclavitud, se pasó a un sistema de apartheid y de exclusión y de segregación racial de estas poblaciones sobre otras poblaciones. Entonces, en ese contexto, formar familia es prácticamente imposible, una familia estable. Entonces, eso no se discute en ese informe. Ese informe lo que se discute es un rastro cultural que viene desde África y que los negros americanos mantienen al día de hoy, que es por eso que están discriminados y que viven pobreza y que viven desempleo y todos los males de la sociedad, que no tiene que ver con un sistema capitalista, que no tiene que ver con una discriminación racial en los mercados laborales, que no tiene que ver con nada de eso, que eso tiene todo que ver con un sistema, perdónenme un segundo, que parece que aquí Ramón Grosfogel, entonces, conversando con Radio Victoria, hablando del informe Moynihan, político, sociólogo, que argumentó, fundamentó la inferioridad de los negros y también por extensión de los pueblos o de los migrantes latinos y de otros países a aquel país que se llama Estados Unidos. Moynihan, usted puede encontrarlo en el Internet. Él ha sido también director de General Motor y político, como digo, sociólogo y un referente para la fundamentación del racismo en los Estados Unidos. Adelante, por favor, sí. Ramón. Bueno, sí, perdone, es que se me desconectó nuevamente aquí el teléfono, pero el tema es que él argumentaba, él fue el artífice del discurso racista culturalista que se va a gestar a partir de 1965, después de la ley de derechos civiles en Estados Unidos, y es ese discurso el que se va a mantener dentro de los imperios occidentales, y se va a acuñar un sistema de gestión de dominación racial que es el multiculturalismo liberal,
donde va a haber un reconocimiento superficial a las diversas identidades de los pueblos, va a haber incluso canalización de ciertos recursos para que los pueblos puedan saltar y brincar en su carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. O sea, los blancos siguen mandando y siguen dominando. O sea, siempre y cuando tú no cuestiones quién manda, pues se reconoce el multiculturalismo liberal como una forma de apaciguar a las poblaciones, hacerlas sentir como que están integradas al sistema, como que tienen ciertos privilegios, como que el sistema le estuviera dando algo, cuando en realidad se trata de una forma de gestionar los conflictos de dominación racial a través de la cooptación por medio de incorporar algunas figuras en el sistema político, es decir, darle un rostro multicultural al Estado por medio de la represión fuerte y política sobre las poblaciones, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el complejo prisionero industrial de encarcelar masivamente millones de jóvenes de los pueblos no occidentales, los pueblos no blancos, pero al mismo tiempo que se está reconociendo su identidad. Por ejemplo, en Estados Unidos está el mes de febrero, se dedica al mes de los negros, ¿no? El mes de febrero, como un mes de celebración de la cultura negra. Entonces, se celebra así por el estilo la cultura latina, la cultura de los pueblos originarios de Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero sin cambiar nada. Es decir, sin que haya ningún cambio estructural en la dominación económica y racial de estos pueblos. Estos pueblos siguen en el mismo sitio. Entonces agarra lo que se llama tokenismo. Tú agarras una persona de la comunidad, la pones allí a ser ministro de, qué sé yo, de trabajo o ministro de cualquier cosa, mientras la comunidad está viviendo el despojo absoluto. Y entonces le das un rostro multicultural al Estado para camuflajear la supremacía blanca, para camuflajear el racismo estructural. Y entonces este multiculturalismo liberal es el que se exportó a América Latina en los años recientes, digo, en los últimos 40 años, donde ese multiculturalismo liberal, donde de reconocimiento a las identidades sin cambiar nada, sin hacer cambios estructurales, para desmovilizar y para cooptar a estas comunidades para que no hagan cuestionamientos radicales al sistema de dominación, pues entonces a través de este mecanismo que se llama multiculturalismo liberal, esto se usó en América Latina en muchos lugares. Fíjense, la ley del 91 en Colombia es un ejemplo de multiculturalismo liberal. Hay una serie de reformas que se han hecho en América Latina, promovidas por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por diferentes foros. Precisamente en la época del neoliberalismo más feroz, se usó este sistema de multiculturalismo liberal, de reconocimiento superficial a las identidades, de reconocimiento a sus culturas de una manera superficial, pero no a su pensamiento epistemológico, no a su cosmovisión, no a la crítica política que viene desde esos pueblos. Eso nunca fue reconocido. Eso al contrario, fue ocultado, fue reprimido, fue perseguido, entonces excluido. Entonces, es un tipo de reconocimiento muy superficial. Ahora, la interculturalidad es la respuesta que dieron los pueblos originarios en nuestro continente frente a ese modelo multicultural. Y me refiero al primer momento donde aparece interculturalidad como una categoría crítica a la multiculturalidad es en el Cauca, con los pueblos originarios del Cauca. El proyecto donde en el Cauca aparecen documentos, aparecen propuestas de los pueblos originarios en esa zona, donde se plantean la interculturalidad como una respuesta política al multiculturalismo liberal. La interculturalidad como un entendido de que entre todos tenemos que construir para todos cuáles son las soluciones. Es decir, la interculturalidad como un reconocimiento de la multiplicidad cultural
pero entendiendo de que una no se puede imponer sobre la otra, sino que tiene que haber un diálogo interepistémico, intercultural, que le dé respuesta a los problemas que se están viviendo. Entonces, ese planteo de la interculturalidad evoluciona en lo de estados plurinacionales como propuesta. Esa propuesta que nace desde el Cauca, pueblos originarios del Cauca, se difunde y se riega como pólvora a través de todo el mundo andino, vía Ecuador, vía Perú, vía Bolivia. Por ahí se riega como pólvora el planteamiento y se discute y se debate en toda la región andina entre los pueblos originarios, y de ahí viene la propuesta de Estado plurinacional, la propuesta del reconocimiento a que somos sociedades plurinacionales y que por tanto la interculturalidad sería la interculturalidad crítica, la interculturalidad sería una propuesta de una metodología de cómo lograr convivir juntos. Es decir, una vez reconocemos que somos múltiples naciones dentro de un solo Estado, que no hay tal cosa como Estado-nación, un Estado, una nación y una población, que son una ficción y que es una ficción colonial, porque lo que hace la idea del Estado-nación es crear la idea de que las poblaciones corresponden de uno a uno a la identidad del Estado y que las identidades de la población van a corresponder a la del Estado, cuando realmente eso no existe en ninguna parte del mundo. En todo el mundo hay estados con pueblos con múltiples identidades al interior de las fronteras de ese Estado. Entonces, lo que hace el Estado-Nación es precisamente erigir a los blancos criollos, a las élites blancas criollas, como los sectores dominantes que van a definir qué es la nación, quién es parte de la nación y quién no lo es. Entonces, eso es lo que históricamente se acuñó en América Latina como Estado-Nación. Entonces, lo que hace esta propuesta de los pueblos originarios, que nace, vuelvo y repito, nace en el Cauca. Fíjense que de todos los lugares del mundo andino, donde eso realmente se materializó en cambios constitucionales, fue en Ecuador y en Bolivia. Fueron los dos lugares donde esta propuesta, que nace del Cauca en el suroeste de Colombia, donde eso se materializa, no fue en Colombia. Esa idea que nace en el Cauca se materializa en otros estados en la región. Y sobre todo hoy, quienes siguen esa propuesta es el Estado plurinacional de Bolivia, porque sabemos que el cambio constitucional que hubo en Ecuador, que fue muy importante, pues se ha quedado en papel cuando tenemos la derrota de los gobiernos que más o menos se identificaban con esa propuesta, con la llegada de Lenín Moreno como una persona que traicionó toda esa propuesta, y luego el banquero, el señor Lazo, que fue el continuador, y hoy el señor Noboa, creo que es el apellido. Estos señores siguieron la política del Estado-Nación de toda la vida, colonial, antipueblos originarios, racista, criolla, etc. Entonces, digo esto porque mucha gente en Colombia que nos está escuchando se sorprenden cuando uno les dice que la propuesta de Estado plurinacional, la idea de interculturalidad, nació en el Cauca, en Colombia, en los pueblos originarios colombianos. Mucha gente se sorprende de eso porque no puede imaginar que por el propio racismo institucional de Colombia, que pueblos originarios han tenido una propuesta tan avanzada como esa en Colombia. Y Ramón, sin embargo, sí. Gracias por ese dato, por supuesto que sí, estamos de acuerdo contigo. Y justamente, amigas y amigos, los que nos están siguiendo desde Colombia, estamos en este momento produciendo este contenido desde Cauca, porque estamos iniciando hoy a las 2, es decir, en minutos, comenzará el 6º Congreso de Interculturalidades y Educaciones, Desafíos, etcétera. Y ayer estuvimos reunidos con los mayores, con la junta directiva del CRIC,
esta organización gigante, digamos, o políticamente hablando, que incluso tiene su brazo político, tiene su brazo comunicacional, pero sobre todo tiene su brazo cultural, porque tiene, como decía Ramón, su propia universidad, tiene su propio sistema escolar. Escuche bien, no solamente tiene gobiernos autónomos en los territorios, muy a pesar que no reconocen la autonomía, digamos, en esas categorías en la constitución política, pero ellos lo han sabido jugar y lo que está diciendo Ramón es correcto. Y el día viernes vamos a estar clausurando el evento nada menos que en la Universidad Autónoma Indígena del Cauca, del CRIC. Así es que lo que está diciendo Ramón coincide exactamente. Es una de las organizaciones originarias del continente que sin mayor ruido ha avanzado, y cuando uno entra a su territorio y ve todo lo que tienen, su propio sistema de salud. Y muchas veces nosotros nos quedamos solamente con los caracoles o con lo que fueron los caracoles de los zapatistas, pero no, también por aquí los pueblos habían hecho camino. Gracias, Ramón, por ese dato, y vamos a ir avanzando. La pregunta que te tenemos es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con la interculturalidad? ¿Por qué por los poderes hegemónicos, las instituciones hegemónicas lo han agarrado, lo han castrado, al parecer, su potencia transformadora, y ahora hasta los multiculturalistas se definen como intercultural? En Guatemala, por ejemplo, tenemos la ley de educación bilingüe intercultural, ya son 30 años, que funcionan como nada más que multiculturalismo. ¿Qué pasó allí, Ramón? Pues mira, antes de seguir, gracias por ese dato. No sabía que tú estabas justamente ahí, en ese lugar que he mencionado, porque es precisamente el CRIC, la organización, en sus publicaciones en los años 80, que acuñó todo este concepto crítico de la interculturalidad y toda la propuesta de Estado plurinacional y todo eso. Eso estaba en los documentos del CRIC de los años 80. Eso lo estoy diciendo, fíjate que era esa organización precisamente a la que me refería cuando estaba mencionando esto. Mira qué curioso que esté ahí junto, y le envío mis saludos a los pueblos originarios articulados a través del CRIC en Colombia y en el Cauca, así que me alegra mucho escuchar eso que acabas de decir. En octubre Mira, lo vas a ver, en octubre los vas a ver, a Ramón, a los del CRIC, porque van a estar en el encuentro de Villa la Soberana en Guatemala. Ah, qué bueno, qué buena noticia me has dado. Sí, yo he estado ahí, he estado en la universidad, los he visitado, he compartido con ellos, y el proyecto es maravilloso. O sea, es un proyecto, la Universidad del CRIC es una referencia muy importante para los pueblos, porque es precisamente ese tipo de universidad que no está reproduciendo el saber hegemónico, el saber, la epistemología eurocéntrica, sino que es un tipo de universidad que construye pluriverso y no universalismo, donde uno se impone sobre los demás. Bueno, volviendo a tu pregunta, la interculturalidad ahora ha sido apropiada por los poderes fácticos, porque es la propuesta radical y crítica que viene del CRIC, pero que se ha regado por toda América Latina de parte de los pueblos originarios como respuesta al desafío del Estado-Nación. Entonces, ¿qué pasa? Y como respuesta al multiculturalismo liberal. Y como ahora el multiculturalismo liberal ha quedado desacreditado como categoría y como palabra, ¿no? Ante los pueblos, pues ahora los mismos estados que promueven multiculturalismo liberal se han apropiado de la palabra interculturalidad para hacerla equivalente a lo que sería el multiculturalismo liberal. Es una manera de seguir con el multiculturalismo liberal, pero cambiándole el nombre para confundir a los pueblos, haciéndole creer que ahora el Estado adoptó la propuesta de los pueblos originarios de crear sociedades interculturales y con capacidad de organizarse como estados plurinacionales. Entonces, ese tipo de apropiación, eso es una apropiación que hacen hoy los estados de los blancos criollos en América Latina para precisamente cambiarle el contenido y el sentido al concepto radical crítico de interculturalidad. Por eso alguna gente en América Latina ahora usan el término interculturalidad crítica. Le añaden ese apellido para distinguirlo de esta interculturalidad de los estados, que no es otra cosa que un reciclaje del multiculturalismo liberal que estábamos criticando más temprano,
pero ahora usando la palabra interculturalidad. Es una forma de engaño que están usando, apropiándose de categorías y palabras que han sido producidas por los pueblos como pensamiento crítico frente a el pensamiento hegemónico multicultural liberal, pero ahora dándole el mismo contenido. Ahora viene el Estado y agarra la palabra interculturalidad y le mete el contenido de multiculturalismo liberal otra vez, pero ya, y crea confusión, porque alguna gente piensa, mira, el Estado piensa como nosotros, o el Estado está planteando ahora propuestas como las de nosotros, y no es cierto. Lo que están haciendo es apropiándose de palabras y de categorías para cambiarle el sentido y los contenidos y volver a hacer más de lo mismo. Entonces, fíjate que la hegemonía de los blancos criollos en América Latina, esa jerarquía racial, está intacta, no ha sido cambiada ni transformada. Entonces, eso, claro, parte de la estrategia de mantenerla intacta es crear este tipo de confusiones y hacer creer que estamos ahora en otro mundo, en otro tipo de sistema, cuando lo que tenemos en América Latina hoy es más de lo mismo. Entonces, es otra vez el multiculturalismo liberal reciclado nuevamente con otra palabra, interculturalidad. Y entonces, yo creo que esa es una categoría que tenemos. Por eso hay gente usando interculturalidad crítica. Le ponen crítica ahí para distinguirla de esta interculturalidad multicultural liberal. De acuerdo. Y entonces, la otra categoría que tendríamos que también discutir es interseccionalidad. Allí voy, Ramón, allí voy. Entonces, y siempre intentando hacer que esta tertulia, digamos, se recupere también en lo que van abonando los compañeros del CRIC. En la reunión de ayer, ¿no? En la conversada, uno específicamente, el mayor Elías decía, nosotros hemos planteado desde el inicio esto de las transformaciones para la convivencia entre los pueblos, reconocernos, etcétera, siempre como pueblos. Pero en los últimos años, decía él, y esto también lo dice, y por eso es que Codeca, el compañero Mauro Bay y Telma Cabral y muchos otros son reacios, ¿no? Y decía este compañero Elías que en los últimos tiempos nos han venido a que la lucha de jóvenes por un lado, la lucha de mujeres por otro lado, la lucha del LGTB por otro lado, la lucha, y entonces al parecer esto nos debilita, pero esto no hemos nacido así, decía él. Esto ha entrado en los últimos tiempos y ahí estamos hablando ya del tema de la interseccionalidad. ¿Qué es eso y por qué sostienes que la interseccionalidad es colonial en alguna medida? Adelante, Ramón. Sí, mira, en primer lugar, esto viene de las feministas negras de los Estados Unidos, sobre todo de Beverly Crenshaw. Beverly Crenshaw era una feminista negra estadounidense que estaba haciendo una intervención en el sistema de los tribunales para tratar de mostrar cómo las mujeres negras viven múltiples opresiones. Pero ¿qué pasa? En un sistema estatal, liberal, en un tribunal de un estado liberal, tú no puedes mirar estas opresiones de manera imbricadas. Estas opresiones, la manera como ella encontró para poder argumentar en una corte múltiples opresiones simultáneas, era separar las opresiones. Opresión de género aquí, opresión de clase acá, opresión racial allá, y luego intersectarse en un punto. Por eso la palabra interseccionalidad. Es como que hubieran opresiones así separadas unas de otras y que luego se intersectan en un punto. Entonces, esa era la manera que ella encontró para poder, en un estado liberal de derecho, poder hacer este argumento de la multiplicidad de opresiones que ya venían haciendo las feministas negras en los Estados Unidos y en el Caribe, que venían planteando que en esta civilización de muerte, la modernidad capitalista occidental, hay una articulación de múltiples opresiones, que ellas llamaban, bueno, múltiples opresiones, usaban las feministas del Cohen Collective, un colectivo de mujeres negras a principios de los 80, Barbara Smith, la líder máxima de eso, hablaba de interlocking, de una especie de imbricación de las relaciones de dominación en esta civilización. Angela Davis, que hablaba de las múltiples opresiones, pero siempre mirándolas imbricadas, no separadas así unas de otras. Cómo este sistema civilizatorio desarrolla
opresiones múltiples hacia diferentes poblaciones. Entonces, ¿qué pasa? Este sistema civilizatorio es un sistema, está materializado en un sistema imperialista. O sea, el sistema imperialista mundial es lo que materializa esa civilización moderna occidental hoy. Entonces, esa civilización a través de ese sistema imperialista produce una multiplicidad de opresiones capitalistas, patriarcales, racistas, imperialistas, coloniales, epistémicas, cosmológicas. O sea, podemos ir sobre la lista de las opresiones hacia las poblaciones de mayor edad, la opresión hacia niños, o sea, tenemos múltiples opresiones en esta civilización y de manera perversa el sistema imperialista mundial ha entendido que la manera como pueden mejor controlar la respuesta a estas múltiples opresiones sería a través de ellos mismos financiar la oposición a estas múltiples opresiones. Es decir, es una cosa perversa. El mismo sistema imperialista mundial que produce esta multiplicidad de opresiones es el mismo que luego financia a través de ONG, a través de fundaciones, canalizando dinero de la CIA hacia la oposición domesticada que ellos necesitan en el sistema. Es decir, una oposición que no se plantee la alianza antisistémica entre todos los oprimidos contra el poder imperialista, sino una especie de olimpiada de opresiones, donde cada cual lucha por su opresión separado de los demás y cada cual lucha por migajas dentro del sistema, pero sin plantearse cambiar el sistema. Entonces, eso es lo que se llama la interseccionalidad liberal imperial, que al igual que lo que hace es separar las opresiones como si estuvieran separadas unas de otras. Beverly Crenshaw nunca trató de hacer una teoría universal. Ella lo que estaba era tratando de aplicar las teorías de las feministas negras radicales que veían la imbricación de opresiones en un sistema liberal de derecho. Entonces ella tuvo que, por obligación, porque el sistema liberal de derecho opera de esa manera, que separar las opresiones e intersectarlas en un punto para poder demostrar que esta persona está siendo discriminada triplemente en una corte de derecho liberal. ¿Ve? Pero como teoría social, como teoría política de liberación, eso no nos sirve, porque mantiene una separación de las opresiones como si cada una existiera autónoma una de la otra, cuando realmente estas cosas están imbricadas en una heterarquía de múltiples jerarquías de dominación que están imbricadas entre sí y que constituyen ese sistema civilizatorio que es la modernidad capitalista, patriarcal, occidentalocéntrica, cristianocéntrica, racista, moderno, colonial. Podemos ir para nombrar todo lo que está en juego en esta civilización. Entonces, lo que hace esta teoría es exacerbar las diferencias. Las feministas negras, cuando pensaban en la multiplicidad de opresiones, estaban pensando en cómo hacer coaliciones para luchar todos juntos, todos los oprimidos por este sistema, en sus diferentes variedades de opresiones, contra el sistema imperialista mundial, contra el colonialismo. En ningún momento estaban planteándose, vamos a identificar estas opresiones para entonces hacer una olimpiada de opresiones de quién es más oprimido y quién es menos oprimido. De cada cual luchar por lo suyo y olvidarse del hermano y la hermana que puede estar oprimido de otra manera. O sea, perdón, estamos hablando de un sistema donde ellos agarran el concepto de interseccionalidad de Hillary Crenshaw y lo tergiversan para entonces, y fíjate que no es solamente el imperialismo el que contribuye a esto, es también el marxismo eurocéntrico y el feminismo blanco. Porque ¿qué es lo que hace el marxismo eurocéntrico y el feminismo blanco? Lo que hacen es tratar de aplanar las opresiones, tratar de decir que un trabajador blanco está en la misma situación que un trabajador de pueblos originarios o un trabajador negro. A través de decir que, pues mira, en la opresión de clase somos proletarios. Vendemos fuerza de trabajo y estamos explotados por un capitalista. Así que ahí estamos en el mismo lugar. En la opresión de género, pues somos mujeres oprimidas
y estamos oprimidas por el patriarcado, y no importa que tú seas blanca, verde, de qué color, todos estamos oprimidas igualmente por el patriarcado. En la opresión sexual lo mismo. Entonces, lo único que tenemos de diferencia es la opresión racial, que yo soy un obrero blanco, soy una mujer blanca y no vivo opresión racial, vivo privilegio racial, y tú eres una mujer indígena, una mujer negra, y tú vives opresión racial. Eso es lo único que estamos en diferencia. Lo demás es lo mismo, pero eso es porque tú has articulado las opresiones como si estuvieran separadas. Pero si tú las ves como históricamente se constituyen estas opresiones, el obrero blanco tiene todavía privilegios en términos de salario, en términos de condiciones de trabajo, en términos de leyes laborales, superiores al obrero no blanco, al obrero indígena, al obrero afro, al obrero mestizo, porque hay un sistema de organización de la estructura de clase que está articulado por la idea de raza. O sea, estas cosas van imbricadas, no van separadas. Entonces, al tú imbricar, hay mujeres también. Mira, hay un sistema patriarcal donde la inmensa mayoría, donde hay una minoría de las mujeres del mundo que tienen más recursos, más privilegios y más riqueza que la mayoría de los hombres del mundo. Y eso no lo puedes entender si no miras el patriarcado racial, es decir, la articulación entre raza y patriarcado. Hay una minoría de poblaciones LGTB que tienen más recursos, más poder, más riqueza que la mayoría de las poblaciones heterosexuales en el mundo. Entonces, ¿cómo entender eso? Bueno, tiene que ver con cómo se imbrica la estructura patriarcal con la estructura de dominación racial y cómo estas cosas se producen de manera compleja. Entonces, digo esto porque cuando miramos estas opresiones de manera imbricada y no separadas, se nos hace más claro, mucho más claro, que aquí se trata de una diversidad de pueblos oprimidos, también de poblaciones oprimidas en diferentes ejes de dominación de esta civilización, y que de lo que se trata, que como decían las feministas negras, identifiquemos las múltiples opresiones para ver cómo luchamos juntos mejor, para hacer coaliciones y combatir el sistema imperialista unidos. En cambio, lo han transformado ahora en una especie de olimpiada, opresión de competencia identitaria, de políticas identitaristas, donde cada oprimido tiene su esquina. Yo soy LGTB, yo tengo mi esquina aquí, yo lucho por mis derechos, y a mí no me importa qué pasa con las otras poblaciones que viven racismo, que viven explotación de clase o que viven otra cosa. Yo soy indígena o yo soy afro, yo lucho contra el racismo, yo estoy aquí y a mí no me importa qué pasa con los demás. Entonces, cada cual en su esquina peleando por lo que le interesa, y entonces nos convertimos en sujetos modernos donde no tenemos solidaridad, no tenemos empatía, no tenemos una apertura a apoyar otros pueblos que pueden estar oprimidos por razones diferentes a las que estamos nosotros. Y entonces no construimos política de coaliciones de unidad antiimperialista, de frentes unidos antiimperialistas, porque estamos peleando unos con otros. Y eso es lo que hace el imperio. El imperio agarra dinero y le da dinero a este grupito LGTB, le da dinero a aquel grupito feminista, le da dinero a aquel otro grupito, incluso de sindicatos, incluso algunos hasta anticapitalistas, a aquel grupito que lucha contra el racismo, siempre y cuando no luchen contra el imperialismo, siempre y cuando cada cual se quede en su esquina peleando por lo suyo y peleando unos con otros, y no construyan frentes de lucha antisistémico contra el sistema imperialista mundial. Y entonces por eso es que llamo la atención, es que yo no estoy negando la multiplicidad de opresiones. Yo creo que el sistema civilizatorio en que estamos tiene una multiplicidad de opresiones. Oprime hasta la naturaleza, como ya conocemos. O sea, hasta la naturaleza es oprimida. Eso está reconocido en la Constitución boliviana y ecuatoriana. Como parte de la lucha de los pueblos originarios, se reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho. Y eso está reconocido ahí en el Estado plurinacional de Bolivia. Hasta la naturaleza es oprimida. Entonces, no vamos ahora a hacer una especie de que es lo que ellos intentan hacer a través de cooptar grupos, a través de financiarlos, crear entonces la oposición al sistema que ellos quieren, que ellos les interesa, que ellos quieren una izquierda domesticada. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque sí,
reconocemos que este sistema ha creado múltiples opresiones, sí, pero eso no puede ser el punto de partida para ahora dividirnos en 100 pedazos, que es lo que quiere hacer el imperio, con esta idea del de la interseccionalidad liberal. El espíritu del feminismo negro siempre fue, y del feminismo descolonial, siempre fue cómo articulamos esas múltiples opresiones en una lucha de unidad, de coalición entre todos los oprimidos contra el sistema imperialista mundial. Y no hacer de eso una excusa o una justificación para que cada cual pelee en su esquina y mientras tanto el sistema sigue como si nada porque estamos todos divididos en 20 pedazos, cada cual peleando por su esquinita, cada cual peleando por migajas y cooptados por el sistema imperialista. Fíjate que cuando le dan el golpe de Estado a Evo Morales, ahí salieron estos grupos financiados por el imperio, unos ecologistas que dicen que él había quemado las Amazonas cuando había sido Bolsonaro el que había hecho eso. Otros diciendo que cuando el golpe de Evo Morales en diciembre del 2019, otros diciendo que él era un machista, o grupos feministas alegando que es machista, que es un mal gobierno, y todos blanqueando el golpe diciendo aquí no hubo un golpe de Estado, aquí lo que hubo fue una rebelión popular contra un mal gobierno. Entonces, esto te da un ejemplo de cómo opera ese sistema imperialista para precisamente en los momentos clave, ahí aparecen la USAID, estos grupos financiados por la USAID, ¿no? Para que feministas, ecologistas, sindicatos, grupos antirracistas, etcétera, para que en los momentos álgidos de un golpe de Estado aparezcan ahí blanqueando un golpe de Estado y diciendo aquí no hay un golpe de Estado, aquí lo que hay es una rebelión popular. Entonces, llamo la atención a esto porque esta palabra interseccionalidad es muy problemática y la estamos usando en América Latina de una manera muy ligera, sin ver cuál es la agenda que está por detrás de estas categorías y cuáles son, quién los está financiando y por qué. Entonces ahí yo llamo la atención y por eso acuño este término de la interseccionalidad liberal imperial para nombrar lo que está pasando, porque esto se está convirtiendo, y lo estoy viendo en muchos lugares del mundo por donde me muevo, por África, Europa, Estados Unidos, América Latina, estoy viendo la interseccionalidad liberal imperial como un arma de destrucción masiva de los movimientos sociales y de los movimientos antiimperialistas. Ramón, muchísimas gracias. Gracias por esa brillante presentación de lo que, claro, nosotros en el área, en los territorios, vamos batallando contra eso, justamente contra esa estrategia comunicacional, cultural que acabas de mencionar. Pero ¿sabe qué es lo más preocupante, estimado Ramón y amigos y amigas? Son tantos aquellos grupitos, como muy bien Ramón lo dice, aceitados, financiados por los dólares de la USAID o de otros, que desde su mayoría numérica como organizaciones, es decir, como entidades, como ONGs, apabullan a los sujetos, a los actores que están queriendo hacer transformaciones, pero ya no tanto atacándolos por su agenda, sino acusándolos de separatistas, de sectarios, para que se les junten a ellos, para que se sumen a ellos. Y dice, si no te sumas con nosotros, eres entonces separatista, eres lo que hacen con Codeca, ¿sí? Vamos a decirlo, pero después de los acuerdos de paz, este discurso de, sin decirlo de esa manera, pero esa actitud que acaba de decir Ramón, vino fuerte para promover la segmentación, ¿no?, a través de las ONGs y de las iglesias evangélicas y los movimientos sociopolíticos que intentaron aglutinar la lucha con una perspectiva de país plurinacional, prácticamente han sido, si no han sido invisibilizados, han sido acusados de ser sectarios. O sea, júntense, únanse. Pero ¿cómo nos vamos a unir a los que están aceitados con los dólares, con los gringo dólares? ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces yo creo que eso es un tema fundamental, amigas y amigos. Esto que estamos hablando no es cliché, no es un eslogan, es lo que ocurre en los territorios. Y claro, hay gente que tiene tanta necesidad que se entrega otra vez a la interseccionalidad norteamericana, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? Lo que queda es desilusión. Porque fíjense, ha habido revoluciones liberales,
Ha habido revoluciones de izquierda, ha habido revoluciones de la USAID, pero ¿para quién hubo primavera en Guatemala? Simplemente y solamente para los patrones imperiales y nacionales. Y para los pueblos estamos peor que antes. Y en ese sentido es importante escuchar las voces proféticas de personas como Ramón Grossfogel, que nos está diciendo por dónde está el camino. Claro, en buena medida, ¿no? Lo que ya estamos viviendo nos está dando más argumentos. Ramón, para ir concluyendo, son las 2:20 por aquí, por Cauca. Ya está, digamos, el evento que te decía, ¿no? El espacio de educaciones e interculturalidades, desafíos desde el continente de Viayel, etcétera. Y los que nos están siguiendo también por TikTok, ¿no? Yo te voy a pedir, por favor, que allí se están reuniendo y nos estamos reuniendo hay como 14 universidades, pero también, digamos, diferentes actores, diferentes procesos de formación, de la fecundación de los nuevos sujetos sociopolíticos hacia la plurinacionalidad y al buen vivir, con la esperanza de que podamos seguir abonando camino de liberación. ¿Cuál es el mensaje que dejas al sexto Congreso de Educaciones e Interculturalidades que impulsan universidades como la de Cauca y otras del continente, Ramón? Bueno, el mensaje que yo quisiera transmitir es que el proyecto del buen vivir y el proyecto de generar estados plurinacionales, de crear diálogos interepistémicos, de interseccionalidad crítica, que ese proyecto siga adelante y que le prestemos atención a las estrategias imperialistas hoy y de las oligarquías criollas, de intentar agarrar nuestro pensamiento crítico, nuestras categorías, nuestras propuestas y agarrar los términos y quitarle los contenidos. Y ahí eso se construye no solamente en términos semióticos, es decir, en términos de la producción de significados, tergiversaciones, etcétera, sino también cooptando nuestros pueblos a través de USAID, a través del financiamiento a ONG, por parte de fundaciones a través del cual el imperio canaliza sus fondos, especialmente la CIA, para crear más división y más discordia entre nosotros mismos. Porque ellos viven del divide y vencerá. Mientras estemos divididos, ellos ganan. Y la unidad se tiene que construir sobre principios claros y firmes. Tampoco se trata de crear unidad liberal donde realmente no se construye coalición antiimperialista, sino entender que ese sistema de opresiones que vivimos todos los días en nuestros territorios es un sistema construido a través de la expansión colonial europea en un sistema imperialista mundial que es el que encarna esa civilización de muerte que es la modernidad occidental. Y nuestra lucha tiene que ir de frente contra eso, pero siempre en unidad de todos los pueblos, de todos los oprimidos, frente a ese sistema imperialista. Decía Fidel Castro que había que mirar siempre que la brújula, la mejor brújula, cuando él le preguntaba, bueno, ¿y cómo yo sé si estoy del lado correcto en la historia? Él decía, bueno, la mejor manera de saberlo es cuando tú estés en la lucha, si tú tienes al imperialismo al lado tuyo, hay algo mal pasando en tu lucha. Si lo tienes al frente, pues vas por buen camino. Entonces, yo creo que eso es como una brújula, ¿no? De por dónde tenemos que ir andando. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. Ramón Grossfogel, mostrándonos por dónde está la brújula en esta apuesta de la interculturalidad o interculturalidades críticas y la apuesta por la interseccionalidad liberadora plurinacional, no al fraccionamiento, no a la castración de nuestras o de las categorías como la interculturalidad, como muy bien decía Ramón, que vienen de todos los pueblos. Amigas y amigos, con Ramón Grossfogel, si no nos encontramos antes por la vía de la pantalla, nos encontraremos presencialmente cuando octubre marque 8 al 12 en Guatemala. Hasta entonces, amigas y amigos, muchas gracias por vuestra atención y Ramón, gracias por tu actitud de estar siempre atento con nosotros. Chao, chao. Chao, muchas gracias.